Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Deseo que el Señor nos esté acompañando y bendiciendo donde quiera que estemos. Agradezco mucho la presencia de Dani en la clase presencial y también para todos ustedes que estarán viendo la clase grabada, pues también muchas gracias por tomarse el tiempo para seguir aprendiendo sobre nuestra cursada. Bueno, corresponde a esta clase, como expliqué el día de ayer, a poder entender y comprender cómo la teología juanina, principalmente expuesta en el Evangelio de Juan, pues es una teología mucho más profunda, mucho más arraigada, una teología en el cual el autor va a presentar los hechos y las circunstancias con base a las narraciones que él va a elegir para que de esa forma él pueda este, eh, eh, transmitir el conocimiento, transmitir la idea que él quería tener acerca de Jesús. Nunca olviden, ¿no es cierto?, que el Evangelio de Juan está escrito a finales del siglo primero y eso hace interesante la teología que él está desarrollando. Así que lo que vamos a compartir ahora va a ser qué circunstancias movieron al autor, a Juan, qué circunstancias lo motivaron, qué estaba pasando alrededor de la iglesia, alrededor de la cristiandad en ese tiempo que hizo que Juan escribiera, porque bueno, recordemos que para esa fecha ya teníamos el Evangelio de Mateo, ya teníamos el Evangelio de Marcos, ya teníamos el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces, uno diría, haría falta un cuarto Evangelio, necesitamos otro Evangelio y la respuesta es sí. Bueno, vamos a tratar de descubrir en esta clase por qué Juan termina tomando la decisión de escribir una nueva obra respecto de Jesús en función de la circunstancia que él pasó. Bien, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase. Muy bien, ahí tenemos ya las diapositivas en pantalla. Dani, ¿las puedes ver, amigo? Las- Sí, sí, se ve, sí. Perfecto, Bien, bien. perfecto. Muy bien, gracias, Beto. Muy bien, pues vamos a iniciar esta idea de las circunstancias en las que Juan escribe, ¿no? De eso se trata la clase de este día. Bien, como ya hemos visto en la clase anterior, Juan tiene innumerables diferencias entre los evangelios sinópticos y lo que consideramos el cuarto evangelio. Bueno, también hemos visto que fuera cual fuera la razón que Juan tenía, no era porque él desconocía las cosas que sucedieron, ¿no? Sino que evidentemente o pudo haber sido testigo ocular o las fuentes que le llegaron a Juan fueron tan, no sé si llamarle exclusivas, o al menos él las hizo sentir así, que permitió que ahora pudiéramos nosotros entender el propósito. Bien, lo que debemos preguntarnos en este momento es, ¿qué propósito tenía Juan al escribir su evangelio? ¿Cuál es la razón? Como dije en la introducción, ¿qué es lo que motivó a Juan para que su evangelio se fuera escrito? Si podemos descubrirlo, si podemos acercarnos a las razones que orillaron al autor a escribir, entonces podemos descubrir por qué seleccionó los eventos, las narraciones, la charla con la samaritana, la charla con Nicodemo, las bodas de Canaán, ¿no? Las tres Pascuas, por qué no puso el tema de la cena, porque, en fin.
descubriremos por qué seleccionó y elaboró los hechos de la manera en que representa el cuarto evangelio. Entonces, el resultado de la obra siempre es producto de las intenciones del autor. Entonces, el autor tiene una idea, hay algo que lo rodea y que tiene que, este, diríamos en esta palabra, combatir, ¿verdad? Porque recuerda que los escritos bíblicos de alguna manera combaten las ideas que en ese momento se están desarrollando. Bueno, primero tendríamos que entender que el cuarto evangelio, según los eruditos, y depende el erudito o el estudioso de la Biblia que nosotros consultemos, pero la mayoría de los eruditos coinciden que este evangelio se escribe en Éfeso, ¿no? Donde hay una gran influencia del personaje llamado Juan, hay una gran influencia, y lo vamos a situar alrededor del año 100, ¿verdad? Entre el 95, 98, 100 están ahí las fechas posibles. Este dato es importantísimo porque nos ubica en el contexto histórico. Recuerden, ya Jerusalén no está, ya fue destruida Jerusalén en el año 70. Hay una gran persecución por parte del emperador, ¿no? Contra los cristianos. La iglesia se sigue expandiendo, se sigue organizando. Ya tenemos diáconos, ya tenemos obispos, ¿no? Ya tenemos diaconisas, ya tenemos toda una serie de elementos teológicos, pero también recuerden, y aquí empezamos a descubrir el propósito de Juan, para estas fechas, históricamente hablando, ya se han despertado innumerables herejías, ¿no? O sea, doctrinas o ideas que han torcido el verdadero evangelio. Bien, entonces, es interesantísimo poder ubicarnos en el contexto histórico como para saber qué es lo que está pasando al momento de escribir esta obra. Para entonces, ¿verdad? Para entonces, la iglesia más o menos ya empieza a organizarse hace 70 años, pues ya es tiempo suficiente, ¿no? Para que el cristianismo avance. Recuerde, ya no está Pablo, ya no está Pedro, los grandes pilares de la iglesia, Santiago, el pilar de la iglesia tampoco, Jacobo, el hermano del Señor, tampoco está, etcétera. Entonces ya los primeros testigos oculares, ¿no? Ya han muerto, ya descansan. Entonces se han levantado los discípulos de los discípulos en este caso, ¿no? Se ha levantado una nueva generación, diríamos, de personas que van a seguir este, echando para adelante la iglesia. Bueno, para estas fechas había dos características especiales en la situación de la iglesia cristiana que las estaremos viendo y que en ese tenor de a poquito iremos descubriendo cuáles fueron estas características que permiten que la iglesia pudiera enfrentar. Primero, ¿qué es lo que estaba pasando en el mundo de Juan? ¿Qué estaba pasando en la iglesia a finales del siglo primero? Bueno, lo que había pasado es que el cristianismo se había desplazado, se había eh, involucrado, se había puesto en la mira o en el entorno y en el contorno del mundo gentil. Era la primera diferencia, perdón, característica o circunstancia que tenía la iglesia cristiana en ese tiempo. Bien, ¿qué significaba esto? No olvide, estamos siglo primero, finales del siglo primero. Ya han sucedido muchas cosas de las cuales ya no existen más, ¿no? El Señor Jesús murió hace 70 años, los discípulos ya no están, como dije, Jerusalén ha sido destruida, pero ¿qué está pasando ahora con la iglesia cristiana? Bien, lo primero que tenemos que entender es que la iglesia cristiana ya no era predominantemente judía, todo lo contrario, era gentil en su gran mayoría. El judaísmo ya se había separado para estas fechas del cristianismo de manera notable. Para estas fechas, hermanos, el cristianismo era el enemigo número uno del judaísmo.
Recuerden que la historia comienza estando los judíos y los gentiles juntos, ¿no? Porque el evangelio primero llega a los judíos y después se extiende a los gentiles. Pero con el paso de los años, dejan de convertirse en, no sé si llamarle religiones hermanas o mentalidades hermanas, y se convierten en enemigas. Entonces, para estas fechas, el judaísmo ha tenido cierta influencia con el poder en turno, ¿no? Que en este caso era Roma, y fueron los grandes, ¿cómo es la palabra? Los que estaban como que incitando, ¿verdad?, a Roma para destruir al cristianismo. Entonces, para estas fechas, la iglesia cristiana ya era predominantemente gentil, ya no era tan judía. Eso pasó que casi todos sus miembros procedían ya no de un trasfondo judío, ¿no?, sino helenístico. Esto fue importantísimo, hermanos. Fue importantísimo para la elaboración del cuarto evangelio. ¿Qué pasa? Mire, como ustedes saben, el judaísmo evidentemente fue creado o fue sostenido con las ideas de las escrituras antiguas, ¿no? Todos los judíos sabían de las promesas de Dios a Israel, principalmente la llegada del Mesías, sabían perfectamente qué papel tenía Moisés, qué papel jugó, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel en medio del curso de la historia, etcétera, etcétera. Y entonces el mundo judío en el tiempo del siglo primero, pues era gente muy versada en las escrituras sagradas, ¿no? O en las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento. Pero los gentiles, no. Los gentiles nunca estudiaron la Torá como si lo hacían los judíos. Los gentiles estudiaron desde pequeños a Platón, Aristóteles, ¿no? Estudiaron a Sócrates, a los grandes filósofos de la antigüedad. Ellos reconocían ciertas categorías de divinidades, crecieron eh, adorando a los dioses del panteón griego, ¿no? Este, eh, para un gentil, los dioses griegos forman parte de su pensamiento, de su piedad religiosa. Entonces, fíjense cómo empezamos a mirar claramente que existen, se empieza a notar esta situación. Así que en tales circunstancias habría que plantear el cristianismo de nuevo, con otras categorías. Evidentemente al mundo gentil, pues no es que no le interesara tanto el Antiguo Testamento, pero no lo entendían tan bien. Entonces, habría que replantear qué es lo que significaba Israel, ¿no? A la luz de una nueva comprensión entre los gentiles. Así que esto llevaba al gran, este, eh, a la gran decisión de tener que, eh, no sé si llamarlo, explicar de nuevo, ¿verdad? Lo que significaba Jesús. ¿Mm? Porque para el mundo judío, como vimos, Mateo se encargó de eso. Mateo se encargó de explicar que el Jesús que él adoraba o que él planteaba, pues era el Mesías prometido. Pero ahora necesitábamos un nuevo enfoque el cristianismo gentil, ¿no? Y no es que hubiera cambiado, no es que hubiera cambiado, diría yo en ese sentido, la verdad del Evangelio. No es que necesitábamos explicar o crear un nuevo evangelio, sino más bien lo que habría que usar es otros términos, otras formas, otras maneras para poder expresar la verdad del evangelio. Pongo como ejemplo del por qué Juan, en su evangelio, inicia diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Por eso es la traducción que nosotros tenemos de la Biblia Reina Valera.
Pero en griego es la palabra logos, ¿no? En el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. La palabra logos que usa el cuarto evangelio es una palabra griega que ya vamos a ver ahorita qué significa. Entonces vean cómo Juan tiene que utilizar nuevos términos, nuevas expresiones para que el auditorio que está teniendo ahora en la iglesia del primer siglo puedan entender perfectamente el evangelio que se está predicando. ¿Mm? Bien, tomemos como ejemplo lo que pasa con Mateo. Vamos a tomar este ejemplo. Si un griego tuviese en la mano tuviese en sus manos el evangelio de Mateo, pues en cuanto a lo empezara a leer, pues la verdad que frunciría el ceño como diciendo, la verdad que no entiendo nada. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué? Porque ¿con qué inicia el Evangelio de Mateo su Evangelio? Con una larga genealogía, con nombres, ¿no? De tal engendró a tal, para finalmente terminar con Jesús, ¿no? Entonces, para un judío, le era muy familiar porque el judío estaba entrenado o estaba enseñado durante muchos siglos la importancia de las familias. Para ellos, saber de qué tribu pertenecían era fundamental para su propia identidad, no solo religiosa, sino nacional. Entonces los judíos estaban familiarizados con las genealogías. Baste ver el libro de Números, el libro de Deuteronomio, el libro de las Crónicas. Todo es genealogías, ¿no? De quién era hijo de quién. Pero si un gentil que fue educado, insisto, bajo las premisas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, pues ellos no les daban importancia a las genealogías, para ellos eran otras cosas las más importantes. Entonces, imagínense que un griego empezara a leer el Evangelio de Mateo, pues no lo iba a entender. Habría que escribir algo que pudiese estar a la par de las circunstancias que en ese momento existían. Entonces, con este ejemplo vemos claramente que de eso se trata. Imagínense, sigue avanzando el gentil al leer la, el Evangelio de Mateo, ¿con qué se va a encontrar? Que Jesús era hijo de David y, y los griegos no sabían quién era David. El judío sí, por supuesto que los judíos sabían quién era David, pero los griegos ni siquiera habrían oído de David y sobre todo ni les importaba que David era el símbolo de unidad racial y mesiánica, ¿verdad? Que existía entre los judíos. Es decir, para los gentiles eso no les decía nada, ¿no? No les decía nada. Y bueno, luego vendría la descripción de Jesús, ¿no? Como judío, como Mesías, y, y también la palabra Mesías, pues tampoco perdió significado, porque los griegos, en la medida en que ellos fueron fortaleciendo su identidad cultural, pues nunca esperaban un Mesías, ¿no? Ellos jamás esperaron un Mesías, jamás. Entonces, cuando empiezan a leer la literatura que en ese momento circulaba, decían, y bueno, para nosotros es algo nuevo reconocer que quién es el Mesías. Entonces, Juan utiliza la palabra logos, porque para ellos así el logos les hace sentir. El logo sí, pero Mesías no. Entonces, por eso es que este, vamos a encontrar que las circunstancias en las que escribe Juan son circunstancias distintas. Así que había una pregunta interesantísima en donde es que un griego, fíjese, que quisiera hacerse cristiano, que quisiese ser parte de la iglesia que en ese momento empezó. Recuerden que la iglesia empezó siendo
no diría netamente judía, pero con una gran influencia judía, porque Jesús era judío, los discípulos eran judíos, pero bueno, después se sumaron otras personas que ya no eran judías. Pero la iglesia que al principio había sido judía y que la gran mayoría de las cosas, ¿no? Tenían que ver con esto. Bueno, imagínese que un griego que quisiera hacerse cristiano estaba obligado a reorganizar todas las categorías de su pensamiento para que se ajustaran a los judíos. Es decir, debía dejar de creer lo que él creyó o lo que él estaba educado para poder ajustarse al pensamiento de los judíos. Recuerden que uno de los grandes problemas que tuvo Pablo, por ejemplo, en sus cartas era que había personas que todavía obligaban a los cristianos que se querían convertir a circuncidarse, porque acuérdense que la circuncisión era básicamente un punto importante en el judaísmo, ¿verdad? Un punto importantísimo. Entonces imagínense que un griego que fue educado en otras escuelas eh, pudiera leer que era importante o que era necesario circuncidarse, pues evidentemente no lo iban a aceptar, porque el griego tenía un concepto del cuerpo muy diferente, ¿no? Los griegos veían los cuerpos físicos de manera diferente a como lo vería un judío. Por eso se dice que los griegos la belleza del cuerpo para ellos era muy importante. Entonces, imagínense mutilarlo o cortar una parte del cuerpo en la circuncisión, pues evidentemente eso no iba a suceder. Otra pregunta que se hacían en ese momento, tendría que aprender un montón de las historias de los judíos y de su literatura apocalíptica, principalmente esa literatura. Ya vamos a ver el libro de Apocalipsis y se van a dar cuenta qué significa esto, pero que la literatura apocalíptica hablaba sobre la llegada del Mesías de una manera interesante, o de manera diferente. Y entonces tendrían los griegos que pasar por las escuelas judías para poder aprender el Antiguo Testamento antes de poder ser cristianos. Esa era una gran incógnita que evidentemente, recuerden, la iglesia no está focalizada en una sola ciudad de, del primer siglo. La iglesia ya se expandió por muchos lados, ya llegó a Europa, está en Asia Menor, ¿no es cierto? Y en otras partes del mundo también se empieza a establecer, ¿no? Y bueno, había que responder a estas preguntas. Bueno, y entonces, ¿no? Eh, los griegos, dice, hay un autor que decía que los griegos eran los mejores y los más grandes pensadores del mundo, evidentemente, por eso ellos transforman su filosofía de una manera importante. Imagínense que hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha, nosotros seguimos estudiando la filosofía griega. Incluso hay una carrera de filosofía. Es decir, nosotros, el mundo hoy en día sigue repensando el mundo de Platón, ¿no? La mayéutica de, de Sócrates. Se sigue abordando sobre eso. Entonces, los griegos eran los mejores pensadores del mundo. Y fíjense lo que representaba para un griego que quería hacerse cristiano, dejar de pensar como pensara para empezar a comprender a Jesús de una manera diferente, pero no de un corte judaico, sino desde un evangelio que pudiera llegar al gentilismo, ¿verdad? Este, de acuerdo a los principios de la universalidad del evangelio. Así que este era el problema con el que se encontraba Juan. Y era un problema, este, fuerte, un problema que estaba allí, ¿no? Y encontró una de las mayores o mejores soluciones que ha entrado en la mente
del ser humano. Por eso el cuarto evangelio es tan profundo, tan importante, tan interesante que no podemos leerlo o comprenderlo de corrido, sino que hay que detenernos en eso. Así que eh, vamos a ver con qué luchaba Juan. Déjenme, no sé si plantearlo de esta manera, pero ahora estamos ante una guerra de intelectos. Recuerden, los griegos eran grandes pensadores. Los griegos eh, tenían mucha escuela, ¿no? Filosofaban mucho, les gustaba filosofar. Había el Areópago que nos habla el libro de Hechos, era un lugar de discusión sobre los dioses y sobre un montón de cosas, ¿no? O sea, la filosofía griega era una filosofía cautivante, atrapante y en constante crecimiento, era muy dinámica, ¿no? Porque el conocimiento no se llegaba a alcanzar y quien alcanzaba el conocimiento alcanzaba la gloria. El que alcanzaba el conocimiento, conocer las cosas, principalmente las cosas de misterio, lo colocaba en un plano ya de alta gama, diríamos, ¿no? De alta erudición, en un nivel superior a cualquiera. Entonces, para los griegos, el conocimiento era fundamental. Bueno, vamos a ver cuál es entonces esta, este, diría yo, esta guerra de pensamientos, esta guerra de pensamientos que, que existe. Vamos a mencionar que los griegos tenían dos grandes conceptos, ¿no? Y contra esos Juan va a luchar y va a mantener su evangelio. Bueno, el primero de ellos, que es el que hemos hablado, tiene que ver con el logos. El logos. En el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios, ¿no? ¿Qué significaba el logos? Nosotros predicamos sobre eso y a veces no entendemos qué era eso porque, a ver, para nosotros somos occidentales. Nosotros tenemos otras, se le llama categorías de pensamiento. Pensamos de manera diferente. A diferencia de cómo pensaban las personas ¿cómo se llama? Del Medio Oriente antiguo y a diferencia de cómo pensaban los los griegos, ¿verdad? No pensamos de manera diferente, entonces por eso no nos llama la atención, no nos choca, diríamos, ¿no? No nos impacta la palabra logos. Pero evidentemente para el mundo de Juan, finales del primer siglo, sí, sí, era sumamente importante. Así es que vamos a ver qué era lo que ellos creían sobre logos. La palabra logos en griego significa dos cosas. Tiene como dos acepciones de significado. Puede significar palabra y puede significar razón. Palabra y razón. Evidentemente, esto hizo que los traductores de la Reina Valera usaran la acepción de la palabra logos y pusieran la palabra palabra, ¿no? Por eso nosotros vemos que dice que verbo es palabra y palabra es logos. Verbo es palabra. Ujú. Así que los judíos estaban familiarizados, profundamente familiarizados con la idea de la palabra, esa palabra todopoderosa de Dios, que la vemos en el Génesis. Vean ustedes cómo hay una relación profundamente creacional en el primer versículo del primer capítulo de Juan. Porque así como lo plantea Marcos, Juan también nos va a colocar en la creación, en donde todo es caos, donde parece ser que no hay nada, ¿no? Y entonces por eso Juan nos dirá en el principio. ¿Con qué inicia el libro de Génesis 1:1? Pues con esa palabra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces, nos coloca en esta perspectiva de el principio. Nos lleva a la creación. ¿Y quién está en la creación? Bueno, según el texto de Génesis y la interpretación que nosotros hemos dado, pues está el Padre y el Hijo en unión creando todo. Entonces, en el primer relato de la creación, vemos al Padre y al Hijo a través de ese versículo cuando habla en plural, plural que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es plural, es decir, creemos que estaba el Padre y el Hijo, estaba creando todas las cosas. Y como vimos en la clase de Pentateuco, si no mal recuerdo, vimos claramente cómo los dos relatos de la creación son diferentes. Pero en este primer relato, que es el capítulo 1, vemos que la creación se forma con el poder de la palabra de Dios. Dios no interviene, no, válgase la expresión, lo digo en muy buen sentido. Dios no mete las manos, ¿no? Para crear las cosas. Dios no mete las manos. Como si lo hace en el segundo relato. En el segundo relato, Dios mete las manos y forma del polvo de la tierra al hombre. Pero en el primer relato no. ¿Qué usa Dios? Su palabra. Pablo después diría que Dios había creado todas las cosas por medio de Cristo. Pablo después nos diría que fue Cristo, el poder de la palabra creadora de Dios. Entonces, para un judío, este relato de la creación era sumamente revelador y entendía, ¿no es cierto?, que Dios dijo que haya luz y hubo luz, o sea, Dios siempre habla. ¿Eh? Y dijo Dios, sepárense las aguas. Y dijo Dios, fórmese toda hierba verde. Y dijo Dios, y habló Dios, pronunció palabra. Y solo su palabra tuvo el poder suficiente para crear todo cuanto existe. Entonces vean cómo los judíos estaban familiarizados con esto. Ahora, los griegos estaban más familiarizados con la otra acepción de la palabra. Para un griego, el logo significaba razón, son raciocinio, ¿no? Conocimiento, todo lo que se genera en la mente como intelectual. Para ellos eso era el logos. Bien. Por eso los griegos cuando observaban el universo veían un orden magnífico e infalible. O sea, ellos eran sumamente observadores, ¿no? Recuerden que uno de los principios con el que se genera el conocimiento es la observación. Con eso se genera el conocimiento. De la manera en que nosotros observamos algo, se empiezan a desarrollar ideas después de esa observación. Entonces ellos veían que el día y la noche se sucedían, es decir, iban y venían, ¿no? Con constante regularidad, o sea, más o menos a tales horas, aunque no había como tal un reloj, un cronómetro en ese momento, se ocultaba el sol y a tales horas salía el sol. Las estaciones del año para ellos las catalogaban y por eso nosotros hemos como podido determinar ciertas fechas del año en el cual entra la primavera, verano, otoño, invierno. Y entonces los griegos, ¿verdad? Observaban que la naturaleza tenía leyes inalterables, que el sol salía por el mismo lado y se ponía por el mismo lado y que las estrellas seguían sus propios cursos. Estaban fascinados con lo que ellos observaban, ¿no? Y entonces, al observarse, empiezan a surgir las ideas. Y la primera idea que les surge a los griegos es, ¿quién producía este orden? ¿Quién hacía que todo esto, evidentemente, la mano del hombre no, porque no había una empresa, no había nada que pudiera decir, tal gobierno hace que el sol salga a tal hora. No, no había nada. Entonces la pregunta era, ¿quién hacía que este orden no se alterara? Que no saliéramos, hoy podríamos decir, ¿no? Modernamente, que no saliéramos de nuestra órbita en el universo. ¿Quién hace que la Tierra gire, ¿no? De manera traslativa
alrededor de una estrella gigantesca de nuestro sistema solar, como es el Sol. Y entonces, la respuesta que los griegos daban era que, sin lugar a dudas, era el logos, la mente de Dios, la razón de Dios, el conocimiento de Dios. Por lo tanto, tuvo que haber sido la mente de Dios la que pudiera tener la responsabilidad del orden majestático del universo, ¿no? Del orden perfecto del universo. ¿Mm? Fíjense cómo para ellos, cuando escuchaban la palabra logos, pues evidentemente se referían al pensamiento maestro de Dios, no a la palabra, sino al pensamiento, ¿no? La razón que tiene la mente superior de mantener todo en perfecta armonía. Así que, a la pregunta sobre qué es lo que le da al hombre la capacidad de pensar, quién le da esta capacidad de crear, de pensar, de razonar, de saber, de conocer, de crear conocimiento profundo de las cosas, bueno, los griegos contestaban igualmente sin la menor duda que era el logos, la mente de Dios que mora en el interior del hombre y lo hace un ser pensante, lo hace ser un pensante racional. Por eso los griegos le daban tanta importancia al conocimiento, porque entonces fíjense la conclusión que llegaban. Si el logos es el que hace que todas las cosas se mantengan en perfecta armonía, ese logos está en nosotros, ¿no? Ese pensamiento está en nosotros. Y por lo tanto, ¿verdad? Al tener nosotros el logos de Dios, el conocimiento de Dios, nos hace personas que razonan las cosas que suceden. ¿Por qué el viento sopla? ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Por qué la lluvia cae del cielo? ¿Por qué? Y entonces fíjense cómo para los griegos el conocimiento era fundamentalísimo, fundamentalísimo. Ellos creían que entre más conocían, más se acercaban a Dios, a esta realidad suprema. Por eso es que ellos les dio por, pues, crear tanto conocimiento y tanta filosofía que, insisto, hasta la fecha, en muchas universidades seguimos hablando de Platón, Sócrates, Aristóteles. Incluso ustedes van a ver, ya tuvieron clases de teología donde han tenido que abarcar estos grandes pensadores para poder entender las grandes verdades bíblicas que se rebaten de los pensamientos filosóficos. Bien, hasta aquí alguna pregunta. En el caso de Dani, si tenés, ser amigo, alguna pregunta, vamos a hacer una pausita. También para los que están viendo la clase grabada, también puedan utilizar el WhatsApp para contestar si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, por ahí que como uno ve tanta importancia encierra en solo una palabra, ¿no es cierto? Porque al pronunciar una palabra logos significa el pensamiento, la mente sabia de Dios, y cuántas cosas encierra, ¿no es cierto? Claro, claro. Y cómo, fíjense que, como bien dijiste, amigo, la importancia que tiene esta palabra para entender la teología de Juan. Porque si no, nosotros no vamos a entender a Juan. ¿Por qué escribió la palabra logos? ¿No? ¿Y por qué dice que Jesús era el logos? Ojo, ahí viene lo interesante. Bueno, vamos avanzando. Bien, vamos despacio, no nos vamos a ir corriendo, ¿no? Entonces, vamos a terminar con esta clase diciendo lo siguiente. Miren, bueno, ya tenemos entonces la explicación del por qué para un griego que en ese momento, como dijimos, la iglesia cristiana estaba siendo ya dominada por hermanos griegos, diríamos, que fueron formados en mentalidad griega. Entonces ya explicamos o tratamos de explicar
porque era importante escribir un evangelio diferente, diríamos, ¿no? Y el primer ejemplo que tenemos era lo que los griegos pensaban de lo que era el logos. Entonces, fíjense ustedes cómo Juan, ¿verdad? Juan, conociendo esto, Juan que ya se ha escuchado las opiniones y que sabe los significados de las palabras. Bueno, Juan se aferra entonces a esta idea, dice, ok, buenísimo, me gusta lo que ustedes piensan. Bueno, ahora les voy a explicar en términos del cristianismo cómo debe entenderse logos. Entonces, así era como pensaba en Jesús. Juan fue magistralmente sabio para poder usar los propios conocimientos de los griegos y de esa manera explicar quién era Jesús. Entonces, fíjense lo que les decía, les dijo Juan en su evangelio. Vamos a parafrasearlo. Juan le decía a los griegos: toda la vida habéis estado fascinados por esa gran directriz y controladora mente de Dios. Eso es lo que los ha cautivado y a partir de ahí han creado su propia filosofía. Pues bien, les explica Juan, diríamos, la mente de Dios ha venido al mundo en el hombre Jesús. Miradle y veréis cómo son la mente y el pensamiento de Dios. Es así como parafrasearíamos el primer versículo del primer capítulo. En el principio era el Logos. ¿Quién es el Logos? Jesús, es decir, Jesús estaba en el principio. Jesús es eterno. En el principio estaba el Logos y el Logos estaba con Dios. Forma parte de la naturaleza divina de Dios, ¿no? ¿Quién? Jesús. Y al final del texto dice, y el Logos era Dios. Es decir, ese hombre del cual el cristianismo predica, que murió hace 70 años crucificado en una cruz, es la mente de Dios. Es la mente de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que para que ustedes puedan plenamente conocer a Dios, primero tienen que conocer a Jesús. Jesús es el medio. ¿Por qué creen que el Evangelio de Juan dice en ese hermoso pasaje que yo soy el camino, yo soy la verdad? Fíjense las palabras que usa Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Ojo con esa palabra porque para los griegos les era importantísimo la búsqueda de la verdad. Y yo soy la vida creadora. Y termina Juan diciendo de Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, fíjense cómo ese versículo que está en el Evangelio de Juan, que no recuerdo la cita, ya nos empieza a dar mucha luz del por qué se dicen esas palabras, ¿no? Y entonces, lo que hace Juan es decirle a los griegos, acepten a Cristo, ¿no? Por ejemplo, vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién, a la mente creadora de Dios, para que a través de Jesús, ¿no? Nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso era muy importante que Juan pudiera decir lo siguiente, porque con este pensamiento Juan habría descubierto una nueva categoría, una nueva forma de llegar al corazón de los cristianos griegos en la que ellos pudiesen pensar en Jesús, una categoría, una manera de ser en la que presentaba a Jesús nada más y nada menos que Dios mismo actuando en forma humana. Esa mente creadora que hace perfecto que todo funcione, bueno, ha venido al mundo. Y luego decían, ¿cómo? No puede ser. Nuestros dioses no bajan a la humanidad, ¿no? Porque los dioses griegos no se mezclan con sus criaturas, no se juntan, ¿no? No se juntan. Pero Juan les explica que Jesús
al ser la mente creadora de Dios, se convierte en Dios mismo. Por eso el capítulo 1 de Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del Padre, lleno, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Entonces ahora nos empieza a dar sentido el primer capítulo de Juan. Nos empieza a dar sentido porque Juan inicia de esa manera. ¿Por qué no inicia hablando del niño Jesús? Porque no había necesidad de eso. ¿Por qué no empieza hablando de Juan el Bautista o de las tentaciones en el desierto? Porque para él era importante desde un principio dejar claro con los griegos que Jesús era el Logos de Dios, la mente de Dios, y por lo tanto era Dios mismo. Y por eso dice, y vimos su gloria. Jesús toma la forma humana, toma la forma humana. Y esto era una gran revolución para el pensamiento de aquella época, porque, insisto, los dioses griegos este, no aceptaban mezclarse con sus criaturas. Pero el Dios que predicaba el cristianismo, el único Dios, el verdadero Dios, ¿verdad? Había venido a la tierra en la persona de Jesús. Entonces, a los griegos les hacía sentido ahora la importancia de aceptar a Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. De ahí la importancia que era escribir este evangelio, para que los griegos entendieran de una vez por todas que Jesús era y es hasta ahora el único medio para llegar al Padre. Ujú. Entonces recuerden que los griegos tenían, su meta era alcanzar el conocimiento de Dios. Para eso vivían los griegos. Bueno, Juan les dice, está bien, nosotros podemos llegar a conocer a Dios, pero solamente a través de Jesucristo, a través del Logos, ¿no? A través del Logos, la razón de Dios. Muy bien, vamos a dejar aquí la clase para que podamos descansar y no saturarnos de información, ¿verdad? Porque como dije, el Evangelio en sí mismo hay que tomarlo con mucha claridad y este, con mucha tranquilidad. Y bueno, vamos a dejar aquí la clase, ¿ok? Entonces, yo les pediría a todos ustedes, queridos alumnos, que puedan leer o releer el capítulo 1 de Juan. Lean y relean el capítulo 1 a la luz de esta clase y les va a dar mucho sentido, les va a hacer mucho sentido lo que nosotros aprendimos el día de hoy. ¿Ok? Bueno, nos saludamos Dios mediante la próxima semana para seguir abordando la teología juanina. Cuídense mucho, hermanos, que Dios les bendiga y linda tarde para todos. Paz.